Eh, yo quisiera, antes de comentar el contenido de este volumen, un poco situar a grandes rasgos la obra crítica de Miguel Ángel Guamán, ¿no? Sobre todo porque él ha realizado algunos aportes en el ámbito de la investigación literaria en el Perú. Y después dedicarme a desarrollar las principales ideas que subyacen a estos ensayos, porque creo que hay algunos puntos que se pueden discutir y que permiten, que son controversiales en el estado actual de los estudios literarios en el Perú, ¿no? Lo primero que me gustaría precisar es que me parece que la obra de Miguel Ángel Guamán se sitúa en lo que concierne a la renovación de los estudios literarios en el Perú, fundamentalmente a partir de la década de los años 90, ¿no? Porque él fue uno de los primeros que incorporó básicamente el aporte de dos tendencias en el campo de la investigación literaria, ¿no? Que son la pragmática y la deconstrucción, ¿no? Y en realidad no lo digo yo, voy a sustentarme en lo que afirma un investigador que es Marco Tomás Boszhar, en un libro más o menos reciente que es Churata y la vanguardia andina, ¿no? En la página 46 de este texto, que en realidad fue una tesis, y es uno de los libros que mejor ha abordado el pensamiento de Churata, Boszhar afirma, ¿no? El cambio de paradigma propiamente dicho en la forma de considerar el pez de oro desde una perspectiva académica, que va acompañado de una sólida revaloración de la obra de Gamaliel Churata, se produce solo a mediados de los años 90, con la publicación de Miguel Ángel Guamán, Fronteras de la Escritura, Discurso de Utopía en Churata. Con ayuda del arsenal conceptual de la teoría literaria postestructuralista, dice Boszhar, Guamán traza un cuadro completamente nuevo del pez de oro. Si bien podría uno preguntarse por qué la crítica literaria ha tardado tanto en desarrollar una óptica de sesgo sin duda apropiado para aproximarse al texto. Para Guamán, el pez de oro se caracteriza por la llamada escritura oral, es decir, que la obra se funda en el recurso de las tradiciones orales de la cultura indígena andina, pero al mismo tiempo se apodera del libro como medio y en consecuencia del sistema de escritura del antiguo poder hegemónico español y deconstruye de ese modo tanto la propia escritura como el logocentrismo occidental. En realidad continúa desarrollando, pero por motivos de tiempo voy a dejar la cita allí. En pocas palabras, lo que hay que decir de manera rotunda es que antes del libro de Miguel Ángel Guamán sobre Churata no había nada significativo sobre este autor, sobre el cual ahora existen varios trabajos, sin duda, pero quería subrayar en particular el trabajo pionero de Miguel Ángel Guamán sobre el autor del pez de oro, ¿no? Ese es lo primero que me gustaría subrayar, ¿no? Lo otro tiene que ver un poco con la historia de los estudios literarios en el Perú, ¿no? Porque la obra de Miguel Ángel no surge pues en el vacío, ¿no? No nace por generación espontánea, ¿no? Sino que hay toda una tradición crítica, ¿no? Nos han enseñado a aislar los textos, en realidad no es así. Siempre un discurso bebe de otros, entonces de alguna manera funda su propia tradición, metafóricamente hablando, ¿no? Y esto tiene que ver sin duda con los estudios literarios en la Universidad de San Marcos, ¿no?
en la cual en realidad surgieron, ¿no? Con la obra de Estuardo Núñez, ¿no? En rigor. Claro que tenemos los antecedentes de los trabajos de José de la Riva Agüero, de Sánchez, en fin, pero en sentido estricto, como el propio Miguel Ángel lo ha dicho en más de una ocasión, se podría afirmar que, eso lo podemos discutir más adelante, que con Estuardo Núñez propiamente nacen los estudios literarios en el Perú, ¿no? Y con una tesis que fue sustentada, si mi memoria no me es infiel, en 1931 sobre la poesía de Buren, que luego se transformó en libro en 1932, ¿no? Pero lo interesante de Estuardo Núñez es que no solo se dedicó al estudio de un solo autor desde el punto de vista monográfico, ¿no? Sino que años después, en 1938, da a conocer un panorama más diacrónico, vamos a decirlo así, ¿no? El panorama de la poesía, de la actual poesía peruana, el panorama actual de la poesía peruana, ¿no? Donde pues traza las distintas tendencias en el ámbito de la lírica en el Perú, ¿no? Entonces, Estuardo trabajó tanto en el aspecto monográfico como en el panorámico, ¿no? Con una investigación que sin duda, y creo que Miguel Ángel quizá comparta conmigo esto, supera largamente la óptica de Luis Alberto Sánchez, de aquella época me refiero, y la que se manifestó años antes, es decir, la que aparece en Carácter de la literatura del Perú independiente de José de la Riva Agüero, ¿no? Pero luego, como el propio Miguel Ángel lo remarca, a partir de los años 70 aproximadamente en el Perú, se produce una modernización del lenguaje crítico, ¿no? Es decir, de la crítica desde el punto de vista, es decir, de la investigación con rigor teórico, etcétera, y ello se revela en los trabajos de Alberto Escobar, Antonio Cornejo Polar, Tomás Cajadillo, Enrique Bayón, etcétera, en Raúl Bueno, y en un fragmento de un ensayo de este libro, allí Miguel Ángel indica cómo hay una especie de vínculo entre lo que él plantea en este libro y lo que afirman autores como Antonio Cornejo Polar, Escobar, Escajadillo, entre otros, ¿no? Bien, creo que con esta tradición que tiene como antecedentes a Estuardo Núñez, Antonio Cornejo Polar, Tomás Cajadillo, se liga muy bien la obra de Miguel Ángel Guamán, ¿no? Quien escribió un texto sobre la poesía de Arguedas que establece vínculos fructíferos con la obra de Antonio Cornejo Polar, quien más bien abordó la narrativa de Arguedas, ¿no? Entonces hay una serie de vasos comunicantes que no debemos olvidar, ¿no? Por último, en estos recintos, es decir, en la Universidad de San Marcos, pues apareció como vuelvo a decir, la investigación literaria, ¿no? Es decir, se manifestó, ¿no? Bien.